Bueno, buenas tardes, amigos y hermanos de toda Colombia y de las partes que nos ven de fuera de Colombia igualmente. Un saludo fraternal. Entonces queremos una vez más darle comienzo a esta transmisión, darle gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia, estar con vida. Entonces es una alegría estar una vez más compartiendo con ustedes y desearles una feliz tarde, decirles que bienvenidos a esta tarde con el Espíritu Santo, con nuestro Dios. Entonces darle gracias a Dios por sus vidas en este aislamiento, en esta cuarentena, que el Señor nos permite estar buscándole a Él, compartiendo con ustedes. Y es un privilegio, ¿no?, que a pesar pues del aislamiento o del encierro, pues muchas veces uno se puede llegar a darle paso a la queja o a la frustración, pero no, porque gracias a Dios pues estamos bien aislados, pero con provisión, con nuestras familias, y lo mejor de todo es que sin ningún tipo de enfermedad. Entonces hay muchos que fueron allí contaminados por el virus, por el COVID-19, y pues es un gran privilegio para nosotros como hijos de Dios. Sabes que así como allí el pueblo de Egipto le obedeció al Señor de aplicar la sangre de Cristo sobre los dinteles de las puertas, sobre las ventanas, y allí miramos que el ángel de la muerte vino y se paseaba allí, y donde él miraba allí la sangre del cordero en las ventanas o en las puertas, pues él no entraba allí. Entonces por eso sí es importante siempre estar orando por nuestras vidas, primeramente por nuestras familias, y lo segundo, pues siempre estar aplicando la sangre de Cristo sobre las puertas, sobre las ventanas. Entonces es bastante bueno, importante conocer la Biblia. Por eso es bueno leer la Biblia, porque allí pues aprendemos de la verdad, aprendemos de quién es el Dios verdadero, aprendemos de qué tenemos derecho, de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer, de cuáles son nuestras bendiciones. Entonces la oración es un arma muy poderosa, es bastante poderosa, un arma que es la oración. Entonces vamos a orar, los invito allí a orar. Entonces vamos a decirle allí, a pedirle a Dios que Él sea bienvenido, que nos guarde. Entonces vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres justo, porque tú eres el hacedor de la vida, el que da la vida y el que quita la vida. Entonces darle gracias a Dios por un día más de vida, y decirle a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo que, que Él es bienvenido a este lugar, que Él es bienvenido a su corazón, que Él es bienvenido a su casa, que Él es bienvenido a su vida, a su trabajo, a sus sueños, a su familia. Entonces darle gracias porque a pesar de todo pues Él nos mantiene firmes, nos mantiene bendecidos, no solamente con la salud, con una provisión, con unas cubetas de huevos, con pollo, gallina, con yogures, con lo que sea, no, sino con la vida eterna. O sea que todo en esta vida pasa, pero la vida eterna pues nunca acaba. ¿Usted necesita el cuarto, mami? Tan chistoso usted, ¿no? ¿Será que mi papá me deja transmitir allá? Sí, debe ser, ¿eh?
y mire. Ah, sí, este me puedo contabilizar. Toca mirar cómo le compra la No, eso es por aislar a las personas. Bueno, qué pena, mil disculpas. Aquí unas pequeñas interrupciones. Entonces me tocó cambiar el sitio de donde transmito. Qué pena, mil disculpas. Entonces sí, pues seguimos dándole gracias a Dios por un día más de vida, un día más donde Él nos puede hablar a través de su palabra. Pues le decimos al Espíritu Santo que Él es bienvenido, a Jesucristo, al Padre, y darle gracias porque Él siempre nos apoya, nos guarda la vida. Pero lo más importante, los invito allí a leer la palabra de Dios. Vamos allí a leer San Juan, capítulo 4. Espero que se esté escuchando bien, que a veces me toca cambiar de lado. Bueno, entonces vamos allí a leer San Juan, capítulo 4. Entonces la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces pedimos a Dios que nos revele su palabra, que nos hable, nuestro Maestro. Entonces dice Jesús, San Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vamos en el versículo 6 de San Juan capítulo 4. Y estando allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo,
Señor, ¿no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame agua, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, pues una vez más, darle gracias a Dios por sus vidas, aquí los que están conectados. Pedirles disculpas de pronto por las interrupciones. Darle gracias a Dios porque Dios es maravilloso, Dios es bueno. Entonces ahí miramos que en San Juan capítulo 4 dice un título: Jesús y la mujer samaritana. Entonces vemos allí un encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Entonces ahí vemos un encuentro, una conversación bonita. Entonces muchas veces eso es necesario, encontrarnos con nuestro Dios, con aquel verdadero Dios, el que creó el universo, el que hizo la vida. Tal vez muchas personas se preguntarán: bueno, si Dios existe, entonces ¿por qué pasa esto? ¿O por qué pasa aquello? ¿O por qué muere tanta gente? Entonces pues la respuesta siempre va a ser la misma. Dios no obliga a nadie a nada, así como uno no puede obligar a ninguna persona que haga algo, no, porque pues de eso se trata el libre albedrío, la voluntad. Pero así como cuando el hombre enamora a la mujer y la mujer queda allí en su corazón cautivada por ese hombre, entonces empieza a volverse una comunión, una relación de amistad, de un querer, y después de un querer a un amor, que es un enamoramiento. Entonces así pasa con Dios. Uno, cuando conoce a Dios, uno se enamora de Él y empieza a sujetarse a Dios, aunque muchas cosas le agraden a uno. Entonces pero uno sabe que no son buenas para la vida de uno. Ahí es donde empieza uno a hacer la voluntad de Dios. Empieza uno a sujetarse a unas normas, a unos mandamientos que pueda que la gente los vea como aburridores, porque por eso la gente no se acerca a Dios, porque piensa que no, son muy aburridores, son gente muy triste, gente muy decaída, gente arruinada. No, al contrario, cuando nosotros venimos a Dios, llegamos a esa libertad total, porque fuera de Dios pues no hay libertad. Entonces muchos de los que llegamos a Cristo, pues pasamos por drogadicción, pasamos por el satanismo, pasamos por muchos placeres de la vida, por placeres carnales, por droga, por alcoholismo, y llegamos a un punto donde tal vez uno se quería quitar la vida porque ya nada lo llenaba, no había sentido de la vida. Entonces, pero cuando uno llega a Cristo, por eso la gente ve el cambio, dice: bueno, ese muchacho era así, así, así,
pero cuando llegamos a ese encuentro con Dios, pues somos cambiados, ¿sí? No es que pase uno a ser aburrido, no, al contrario, usted conoce a un verdadero cristiano, es el que más se ríe, es el que más vive, el que menos se preocupa, el que más se goza. Entonces allí vemos en San Juan capítulo 4 a la mujer samaritana. Dice Jesús y la mujer samaritana allí en San Juan capítulo 4. Entonces dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estando allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces muchas veces, allí dice que Jesús se cansó. Entonces él llegó y se cansó y iba caminando. No sabemos cuánto caminaba Jesús, pero Jesús era un buen caminante. Es porque aún él todavía vive. Entonces ellos caminaban, digamos, si se iban de aquí de Caquesa, caminaban hasta Chipaque, y después de Chipaque se iban hasta Une, así ellos iban llevando el evangelio harto, caminaban harto. Entonces él dice que él se cansó. Entonces pues ahora tal vez es bueno hacer un alto en el camino, ¿no? Y este aislamiento sirve para tal vez hacer un alto en el camino, decir, bueno, yo iba desenfrenado, o no le estaba dedicando tiempo a mi familia, o no le estaba dedicando tiempo a mi esposo, a mi esposa, o solamente del trabajo al gimnasio, del gimnasio a la casa, y un buenas noches y a dormir, y al otro día la misma rutina. Entonces siempre es bueno hacer como Jesús hizo, él descansó relajado. Entonces es bueno hacer un alto en el camino, todos. Decir, bueno, espere que camine y camine, nos hagamos un alto y detengámonos a hablar un poco con Dios, a ver cómo voy, a ver de pronto qué me falta, que no estoy haciendo mucho. Entonces es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos pues primeramente a Él. Acercarnos un momentico y orar, leer la Biblia, hacer una oración con nuestras familias. Y bueno, pues si la familia no es creyente todavía, pues usted lo puede hacer si ya tiene conocimiento de las cosas de Dios. Entonces miramos allí que y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Dice, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces muchas veces pues Dios se acerca de una u otra forma a nuestras vidas, pero no entendemos. Un mensaje por el Facebook, un sueño. Prendimos el televisor y dijeron alguna frase, o usted prendió allí su radio, o se conectó un momentico y le mandaron un mensaje bonito por el WhatsApp que edifique, que hable de Dios. Entonces muchas veces Dios se acerca a nosotros y muchas veces con las circunstancias, con las distracciones, con el afán, con la ansiedad, con que todo termine rápido, entonces no nos damos ni de cuenta quién se está acercando a nosotros. Entonces ahí dice que era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua, ahí donde estaba cerca Jesús, y le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, entonces ahí estaba Jesús solo. Y eso es lo bueno, ¿no? Que Dios crea un ambiente para que usted pueda estar solo con Él. Dios siempre es bajo control. ¿Sí? Si usted ve la creación, si usted ve el universo, todo funciona en armonía. Todo funciona en una gran armonía. Las estrellas, el sol, la luna, el planeta va girando, va haciendo el movimiento de traslación igualmente. Todo aquí, hay día, hay noche, hay hora de dormir, hay hora de despertar. Entonces Dios tiene todo bajo control. A Dios no se le escapa nada y a Dios no lo sorprende nada. O sea, no que llegó el virus y a nosotros pues, bueno, ahí dice en Isaías, ¿no?
ahí habla sobre esta situación de lo que está pasando. Pero muchas veces pues hay personas que no conocen, no tienen el conocimiento de la Biblia, pero a Dios pues Dios no dice, ay, me llegó este virus allí en la tierra, yo no me cogió por sorpresa, ahora yo qué hago, no, Dios sabe todo, Dios sabe qué usted está pensando en ese momento, Dios sabe las intenciones de su corazón, Dios sabe las intenciones de mi corazón. Entonces por eso es bueno siempre dejar que todo fluya, por decirlo así, dejar que todo fluya y estemos allí un momento con Dios y acercarnos sin temor, ¿no? Que muchas veces las personas piensan que eh, allí tal vez por lo que han hecho algo malo o están en pecado o una u otra situación, entonces piensa que Dios los va a castigar, que los va a enjuiciar. Entonces siempre Dios lo que quiere es que las personas se acerquen a Él, para que las perdone, para que las sane, y siempre es bueno con un corazón sincero decirle a Dios de toda circunstancia adversa o algún problema en especial. Entonces allí dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban. Entonces eso es otra barrera que toca vencer, digamos la indiferencia. Entonces en estos días hemos visto unos vecinos colaborándole a otros, podemos ver de pronto a aquellos que están mejor económicamente, que tienen negocio, que tienen ya un capital bueno, repartiendo alimentos allí a las personas que están de escasos recursos. Entonces allí vemos al mismo Jesús, ahí está orando Dios, ahí está Jesús acercándose a las vidas, ahí en esos gestos de bondad, en esos gestos de agradecimiento. Entonces muchas veces tenemos que darnos cuenta cuando se acerca Jesús a nuestras vidas, cuando está allí tocando a la puerta. Ahí dice, y aquí yo estoy tocando a la puerta y llamo. Entonces por eso es bueno abrirle la puerta a Dios, abrirle la puerta a Él de nuestros corazones. Entonces ahí dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces ahora vemos mucho aquí que por esta pandemia podemos decirlo así o catalogarlo que hay una igualdad, sí, porque la pandemia tocó a ricos, a pobres, tocó a todos los estratos. Entonces todos de una u otra forma, ahí hay un dicho por ahí que dice que el ateo deja de ser ateo ya cuando siente la misma muerte encima, claro, porque pues nosotros somos un alma, un espíritu y un cuerpo. Entonces el espíritu sabe que si ya está en peligro de muerte, va a pasar a algún lugar de eternidad. Y solo existe dos lugares, no existe un purgatorio, como lo dicen. Buscar en la Biblia, en cualquier Biblia, y no vas a encontrar ningún purgatorio. Incluso si encuentras un purgatorio en una palabra donde hable de un término medio, pues me lo puedes enviar. Pero nunca lo vas a encontrar porque la Biblia solo habla de cielo y de infierno. Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces muchas veces Dios está tan cerca a nosotros que nos está diciendo qué necesita, qué milagro necesita. Pero tal vez por los argumentos o tal vez por las distracciones, por el afán. Hay mucha gente que está pensando si va a perder el trabajo, si todo vuelve a la normalidad, si sí, si no, que será que unos meses más, que será que unos meses menos. Entonces muchas veces
digo que si la persona no busca en ese momento de Dios, nos acerca a Dios, entonces ya seguro que todo va a volver a la normalidad, porque dice en Isaías sobre esta situación, dice que escóndete por un poquito mientras que pasa la indignación. Entonces seguro que todo va a volver a la normalidad. Entonces por eso hay que aprovechar, si no se busca ahorita, si no se recibe ahorita, si no se atiende ahorita, entonces vuelve el mundo en su afán. Y por eso esto pasa, pues, para aprovechar también el tiempo de orar con Dios, de sacar lo que hay en el profundo del corazón, porque muchas veces podemos estar rodeados de personas y sentirnos solos. Muchas veces podemos decir estamos bien, pero en la profundidad del corazón puede haber algún dolor, puede haber alguna necesidad que ni siquiera se le ha dicho a Dios por pena o algo así. Entonces es la hora de ser sinceros con Dios, de decirle me pasa esto, esto no me pasa, me cuesta esto, esto no me cuesta. Entonces ahí vemos que respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces todo lo de Dios está vivo, todo. Entonces es bueno estar siempre clamándole a Dios, pidiéndole su bendición, porque Él tiene esa agua viva para calmar la sed. Mi sed fue calmada como a los 20 o 21 años, ahora tengo 34, cuando pasé por los placeres del mundo, por cosas que había tocado fondo y nada sació esa sed. Ningún placer, ninguna droga, ninguna mujer, ni el alcoholismo, ni la drogadicción, nada, ni la pornografía, nada sació esa sed. Pero cuando tú llegas a Dios, Él sacia esa sed. Por eso, cuando tú tienes un encuentro con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, su vida nunca vuelve a ser igual, jamás. Jamás puede su vida volver a ser igual. No es fácil, pero de esa sed es la que está hablando aquí, del agua viva. Eso le dijo Jesús, que Él te daría agua viva. Entonces siempre los afanes, las distracciones y el mismo enemigo de las almas, que Satanás, no quiere que la gente se vuelva a Dios, que lea la Biblia, que ore. Muchos en ese aislamiento se apresuraron y compraron sus Xbox rápido. Sacaron Xbox alquilados, ya internet, casi todo el mundo, pues ya casi todos tienen internet. Entonces se sigue creando esa distracción, y eso es pues muchas veces lo que hace el enemigo, no crear distracciones. Pero cuando hay una verdadera necesidad, por eso muchas veces pasan cosas terribles para que la gente se acerque a Dios. Si la persona está bien, si su salud está bien, si no siente la muerte encima, seguro que no, difícilmente va a buscar de Dios. No quiere decir de que todo el tiempo va a pasar cosas graves, no. Pero muchas veces si no se busca en ese aislamiento, si las personas no hacen un alto en el camino, todos, y un momentico, vamos a arrodillarnos, vamos a cerrar las puertas, a ver, vamos a descansar en Dios. Entonces sigue diciendo ahí, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Entonces, para Dios nada es imposible. Dice, lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Dice allí en San Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Si usted tiene un imposible, gloria a Dios, porque ahí hay una respuesta para que Dios haga un milagro. Eso es una invitación a que usted se acerque a Dios. Allí la mujer samaritana le decía, ¿acaso, perdón, la mujer le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Entonces muchas veces nosotros le decimos a Dios, Señor, pero usted cómo lo va a hacer, pero mire, si esta necesidad eso lleva años, pero Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero ¿cómo hacemos?
ahí pasa eso, entonces no, a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que usted sea sincero y derrame su corazón a Dios y diga, este es el problema, esta es la necesidad, eso es lo que me pasa, eso es lo que quiere Dios. No que uno se ponga a argumentarle, pero será que usted sí puede, pero será que tal esto, pero que cuando esto, no, simplemente séale sincero y póngale esa petición, eso es lo que me pasa, y pues así se podrá obtener una respuesta, un milagro. Sigue diciendo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces ahí vemos que la mujer samaritana pues tenía como muchos argumentos, muchas preguntas ahí. Entonces eso pasa, ¿no? A veces la religiosidad, la tradición no deja que Dios actúe, porque venimos de muchas tradiciones. Desde pequeñito nos enseñaron, nos inculcaron eh, religiones, nos enseñaron fue una religión, una tradición. Entonces a Dios Dios no va con eso, con, la, con una religión o con una tradición, no estar adorando tal vez cosas que no nos pueden ayudar, estar adorando una imagen que siempre está en la misma posición, que siempre está quieto. Entonces yo siempre le digo a algunos de mis amigos, y le digo, gracias a Dios que nosotros conocimos un Dios verdadero, porque si hubiéramos estado clamando todavía una imagen estaríamos graves, porque cuando nos va a responder, cuando nos va a ayudar. Gracias a Dios tenemos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios que se mueve, un consolador, un amigo, un maestro, un guía, un colega, que es el Espíritu Santo. Jesús ascendió, pero aquí está la promesa. El Espíritu Santo mora en su corazón y mora en el mío. Y Él nos ayuda, es una persona real. Por eso las personas viven engañadas porque no se lee la Biblia. Si todo el mundo leyera la Biblia, seríamos todos ricos, no había yo creo que tanta necesidad. Dice en el versículo 13 de San Juan capítulo 4, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. ¿De cuál agua le decía allí Jesús a la samaritana? Pues del agua del pozo. Este mundo no sacia. Seguro que no, este mundo no te va a saciar jamás, nunca. Yo probé la droga, el alcohol, yo probé los pecados sexuales, yo probé muchas inmundicias más y nada me sació. Yo estuve en el alcoholismo también, nada me sació. Solamente me sació un encuentro con Dios en una iglesia cristiana que unos amigos me invitaron porque estaba a punto de suicidarme, ya llevaba muchas semanas tratando de hacerlo, de pensarlo, cómo me iba a suicidar. Y solamente un encuentro con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, sació esa sed. Entonces, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces Dios es el único que puede saciar la vida y es el único que le puede ayudar, seguro. Muchas veces una persona nos puede colaborar, ¿sí? Si no hay plata, entonces bueno, présteme, o si no tengo que comer, regáleme. Pero es algo pasajero y para la gloria de Dios ahí está Dios también. Pero esa agua de vida que habla Jesús es Dios, es el Espíritu Santo que quiere morar en ti, así como mora en mí. Y esa es la felicidad eterna, ese es el gozo. Claro que hay problemas, hay necesidades. Sí, no podemos decir, bueno, ya no, ya con Dios pues ya todo es alegría. No, a veces hay circunstancias adversas, a veces hay problemas, pero pues pruebas, pero que nada del otro mundo, nada que Dios no pueda solucionar. Y esa es la ventaja, que el cristiano no está preocupado por esa situación, sí, porque hay fe.
porque hay promesas en la Biblia acerca de esta situación. Entonces siempre el cristiano pues está tranquilo, la persona de fe. Dice más: al que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, en el versículo 15, San Juan capítulo 4, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, sí ve lo que estábamos hablando ahorita anteriormente. Entonces, por eso es bueno decirle: Señor, tengo un problema con esta tentación, o tengo un problema con un pecado que practico, o tengo un problema con algo que no he podido dejarlo. Entonces, cuando se le es sincero a Dios y si hay una necesidad de que uno sabe que no conviene, pero que no se puede dejar de hacer, entonces ahí es donde entra Dios, porque para Dios no es imposible ayudarnos. Entonces allí ella dice que Jesús le dice que ha tenido como 5 maridos, ¿sí? Entonces Jesús lo que estaba haciendo allí era despojarla del pecado, hacerla libre, ¿sí? No avergonzándola. Entonces por eso miramos allí que los discípulos se fueron a comer, ¿sí? Porque de pronto si hubieran estado los discípulos ahí todos, pues a ella le hubiera dado pena, se hubiera puesto roja, se hubiera ruborizado. Uy, qué pena. Entonces por eso Dios es un Dios tan caballero, tan chévere, que sí, como creó ese momento, esa circunstancia para Jesús hablar con ella. Y sigue diciendo ahí: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. En el versículo 19, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, solamente a través del Hijo de Dios hay salvación. Solamente a través de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No habla a través de algún filósofo, no habla a través de muchos dioses que la gente hace de yeso o algunos ídolos, no, ni a través de alguna práctica extraña, no, solamente para llegar a Dios está Jesús. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede conducir a Él, nos puede presentar a Jesucristo. Ellos son la deidad, la Trinidad, una familia especial. Y ellos quieren hacerte parte de esa familia el día de hoy. ¿Cómo se puede hacer eso? Simple y sencillamente a través de una oración, a través de abrir el corazón a Dios y decirle que hay una necesidad, que hay sed. Si tú has probado de todo, has probado placeres, drogas, alcohol y has probado otras prácticas espirituales que no tienen nada que ver. Yo te estoy hablando de la Biblia. Yo te estoy hablando de la Biblia, ningún libro extraño. Te estoy hablando del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Te estoy hablando allí del libro de San Juan. No te estoy hablando allí por un libro de filosofía. Entonces Dios en el día de hoy quiere ayudarte, está tocando a su corazón, quiere regalarte la vida eterna. Así como la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús,
y le habló, creó un momento allí. Ella tal vez tenía preguntas, argumentos. Entonces me gusta mucho un pasaje bíblico que dice allí en San Marcos 10, 18 en adelante, dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entra en él. Entonces vemos que los niños como son, espontáneos, son inocentes, son alegres, no guardan rencor, dicen la verdad, se expresan con un corazón genuino, porque pues su corazón no hay maldad, en su corazón no hay hipocresía, no hay vainas raras. Entonces así tenemos que ser como esos niños, ser abiertos con Dios, decirle, hablarle, expresarle. Entonces oía yo por ahí un dicho que dice que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y entonces siempre tenemos que ver a Dios con ese rostro eh, gentil, de bondad, con una sonrisa increíble. Entonces siempre acercarnos a Dios, que Él tiene los brazos extendidos para usted, para su familia. Dios vino a salvar, no a condenar a nadie. Simplemente y sencillamente el hombre es el mismo que se condena dándole la espalda a Dios. Dice San Juan 3:16 que Cristo vino, el Hijo de Dios, el unigénito, que Él lo envió, nos lo dio a salvar, no a condenar a nadie. Dice, pero también más adelante, unos versículos ahí después de San Juan 3:16, dice que el que en Él cree es salvo, pero el que no cree es condenado. También dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces así de sencillo. Yo creo que darle una oportunidad a Jesús en esta tarde no te cuesta nada, absolutamente no le va a costar nada. No le vamos a quitar un dedo, no lo vamos a mutilar, no le vamos a pedir un hijo. Y es así de sencillo, no le cobran. Sí, usted puede decir, pero será que sí, pero será que no. No, sí, abriéndole su corazón no tiene nada que perder. A mí una vez me invitaron cuando llevaba, no sé, como un mes entero buscando de la forma que me suicidaba. No sabía de tantas formas que lo quería hacer, no podía escoger una hasta que Dios llegó a tiempo. Y yo dije sí, y es a la hora que pues Él me ha dado la oportunidad de estar predicando su evangelio, de servirle a Él. Entonces sí hay esperanza, sí hay oportunidad, sí hay solución para este problema, para esta pandemia, obviamente más. Si Dios va por encima de todo esto, es sencillamente que hay cosas que tienen que pasar, cosas que se tienen que cumplir, pero si usted es un hijo verdadero de Dios, pues no, nada de esto lo va a tocar seguro, porque la Biblia no miente. Entonces quiero invitarlo allí con un corazón abierto allí, si Dios le ha hablado a través de esta escritura. Entonces eso es lo que busca Dios, adoradores en espíritu y en verdad, que nos humillemos ante Él, que lo busquemos. Todos los días no son iguales, gracias a Dios, todos los días no son iguales. Y Dios no es rutina, Dios no es religiosidad, entonces hay que siempre dejarlo que Él cree ese ambiente, así como Él y la mujer samaritana, que se cree ese ambiente de conversación con Dios, que dejar que todo fluya, allí que todo se dé, pero también esforzarse uno por buscarlo. Bueno, entonces si tú nos ves por primera vez, entonces quiero invitarte a que hagas una oración. Dice que la oración de fe salvará. Entonces quiero hacerte esta invitación. Ya te he hablado, leímos las escrituras, conversamos con Dios, Dios nos habló a todos. Entonces quiero hacerte una invitación, que hagas una sencilla oración allí, que allí donde estés, que la hagas para que pueda Jesús entrar a su corazón. Y de cierto que si usted hace esta oración, dice, con el corazón creemos para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted ahora mismo le da la oportunidad a Jesucristo que entre a su corazón, seguro, y no se lo digo yo, se lo dice la Biblia, se lo dice Dios mismo,
Usted va a pasar de muerte a vida, seguro que sí. Y si Dios le llamara, voy a dar cuentas. Y si tú rechazas a Cristo, estarías expuesto a una condenación eterna. Pero si tú eres valiente y aceptas a Jesús en tu corazón, no hay nada que perder. Pasarías a salvación porque Dios es fiel. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a decirle todos juntos, vamos a decirle: amado Dios, yo te doy gracias por hablarme, por bendecirme en esta tarde y bendecir a mi familia. Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, para cuando tú me llames yo te pueda responder: soy templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, te felicito porque si has hecho esta oración, entonces has pasado de condenación a salvación, de muerte a vida. Te invito a que leas la Biblia, a que te acerques, a que te sigas conectando con nosotros, a que busques una iglesia de sana doctrina donde se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces quiero hacer una oración por los enfermos, allí que se encuentran los diferentes puntos. Padre, en el nombre de Jesús, cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, cada alma en Colombia, cubrimos con la sangre de Cristo Bogotá. Señor, en el nombre de Jesús pedimos, Espíritu Santo, que se esté entrando allí a los hospitales, sanando al enfermo, Señor. Sana al enfermo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, bendecimos cada vida, Señor, allí que está contaminado, Señor, ayúdale, guárdales, Padre. Cubrimos con la sangre de Cristo esas vidas, los atamos a salvación, Señor. Padre, bendecimos, Señor, algún familiar que se encuentre enfermo, hospitalizado, Padre. Cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, allí a este familiar que está hospitalizado, Señor. Bendecimos, Señor, su vida, Señor. Sana, Señor. Tú fuiste a la cruz, Padre, por tu llaga, dice Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, Señor. Padre, por las llagas de Cristo, Señor, todo enfermo, Señor, desatamos tu palabra, Señor, tú haces de tus vientos, tus mensajeros, le cubrimos con la sangre de Cristo a todo allí, Señor, a toda persona que ha estado enfermita allí, Señor, en un hospital, un familiar que se encuentra allí hospitalizado, Señor, alguna persona que está conectada, Padre, que está sufriendo algún dolor, Señor, algún síntoma extraño allí, Señor, en su estómago, en su cabeza, Señor, en su sangre, en sus articulaciones, Padre, bendecimos, declaramos sanidad. Reprendemos a todo espíritu de enfermedad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios eterno, Señor. Padre, bendice los niños, Padre, la niñez. Cubrimos la sangre de Cristo, Señor, la juventud, los ancianos, Padre. Bendecimos al señor presidente, bendecimos a la señora alcaldesa, Señor. Cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, a Bogotá, Señor, a Barranquilla, Medellín, a Morales, a Caquesa, Señor, a Ubaque, Señor, a Villavicencio, Señor. Bendecimos, Señor, allá a Cartagena, Leticia, a Bello Antioquia, Señor, a Manizales, Señor, a Pereira, a Jamundí, allí Cali, Señor, Bucaramanga, Señor. Cubrimos con la sangre de Cristo cada departamento, Señor. Le cubrimos con la sangre de Cristo, Señor. Padre, cada departamento, desde la Alta Guajira hasta la Amazonas, Señor, bendecimos acá que sea, Padre. Espíritu Santo, gracias porque está tu tierra, Señor. Amado Jesucristo, esa tierra fue redimida, cada alma, Señor, con la sangre del Cordero, Señor, con la sangre de Cristo. Gracias, Dios de Israel, Señor. Atamos, Padre, todo espíritu de muerte, Señor, todo COVID-19, Padre, todo coronavirus, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por el Ecuador, Señor, ten misericordia, Señor, allí por el Ecuador le cubrimos con la sangre de Cristo, Señor. Padre, convierte allí la maldición en bendición, Señor. Padre, gracias, Dios eterno, ten misericordia de Ecuador, Señor. Ten misericordia de España, de Italia, de Francia, Padre.
allí, Señor, de la India, Señor, ten misericordia de China, de Japón, Señor, de los Estados Unidos, de México, Padre, allí de Chile, Señor, de Perú, de Uruguay, Paraguay, Señor, ten misericordia del Brasil, Padre. Bendecimos las autoridades, cada presidente, Señor, y por sobre todo bendecimos a Israel y oramos por la paz de Jerusalén, amado Dios de la gloria, Señor. Bendice allí la persona que no tiene cómo pagar un arriendito, Señor. Hay una persona que no tiene un mercado, Señor. Hazle llegar provisión financiera, Señor. Hazle llegar provisión, Señor. Padre, allí, Señor, de un mercado, Señor. Ayuda, Padre, allí, Señor. Padre, allí donde se está cometiendo, allí por causa del aislamiento, Señor, donde se ha aumentado allí la tasa de violencia intrafamiliar. Atamos los demonios de violencia intrafamiliar. Atamos los demonios de fastidio, de estrés, de preocupación, Señor, de tormento, Señor. Cubrimos con la sangre que son las mujeres, Señor, las mujeres encintas, Señor. Padre, pedimos perdón y misericordia por Colombia, cada alma, cada aborto, cada violación, Señor, cada palabra ociosa, cada, Señor, cada pensamiento inmundo, Señor. Pedimos perdón por Colombia entera, amado Dios de la gloria, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Tú eres Dios y Jehová es Dios, Señor. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Padre, perdona las naciones. Padre, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Perdona la iniquidad, Señor, la queja, Señor, la contienda, Señor, la indiferencia, Padre. Perdónanos, Dios de Israel, Señor. Nos acogemos y aclamamos a tu misericordia. Padre, tú eres bueno, amado Dios de la gloria, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, Señor. Gracias, Dios de la gloria, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, cada familia pastoral, Señor, sus hijos. Gracias por las provisiones, gracias por los milagros, Señor. Gracias, Señor, por esa economía bendecida, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos sorprendes, Señor. Gracias, Dios de Israel, Señor, porque después de cada tormenta viene la calma, Señor. Escrito está, Padre. Gracias, Dios de Israel, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, Dios de Israel, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un saludo, les bendecimos y Dios los continúe bendiciendo. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención. Esta hora no ha sido en vano, esta hora Dios se ha estado moviendo grande y poderosamente. Entonces les damos un saludo, que acaben de pasar una tarde bonita y muy especial allí en su cuarentena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.